Vamos a continuar con la clase que es examen físico. Comprende 4 técnicas: auscultación, inspección, palpación y percusión. Bueno, la primera técnica del examen físico que vamos a ver es inspección. La inspección se efectúa con el sentido de la vista, se observa la superficie corporal superficial, también se pueden observar la parte más externa de las cavidades, ¿no? Por ejemplo la boca. Se puede clasificar en general y localizada o en directa o indirecta. La general, voy a hacer una observación de todo el cuerpo de la persona, de todo el organismo, y por lo general se puede hacer el ingreso de una persona, de un paciente a una institución. Acaba de ingresar, le voy a hacer una observación en general de cabeza a pies o céfalo-caudal, observando el pelo, la fascia, la frente, los ojos, la nariz, la boca, las orejas, el color de la piel, el cuello, el tamaño del cuello, la simetría, etcétera. Todo el organismo, todo el cuerpo, observo la parte superficial de todo, desde la cabeza a los pies. Y también puedo observar algunas cavidades, como son las fosas nasales, la boca, que dijimos. Localizada, por el contrario, localizada es una inspección direccionada a una parte del organismo. Como bien explica acá, está direccionada a una parte del cuerpo. Por ejemplo, puede ser una herida quirúrgica abdominal. Voy a mirar solamente esa parte, hacer una inspección solamente de esa parte. También puede ser localizada, como dice bien acá en el apunte, las pupilas. Si observo el tamaño de las pupilas, el color, la reacción a la luz, es localizado. O la simetría del tórax en la respiración. El tórax tiene 2 hemitórax. Deben subir y bajar en forma simétrica. Entonces podría ser una observación exclusivamente de la respiración. También decíamos que la inspección puede clasificarse en directa o indirecta. Directa cuando solo uso la vista, ningún accesorio. Indirecta cuando uso algún elemento complementario, algún accesorio, como puede ser el otoscopio para observar el oído, oftalmoscopio para observar los ojos, espéculo para observar, por ejemplo, algunas cavidades. Algunos tips con respecto a la inspección que se deben tener, que lo primero tiene que haber una buena iluminación. Como voy a usar el sentido de la vista, si uso anteojos tengo que usar los anteojos. Si es luz natural, mejor, porque la luz, algún tipo de luz puede cambiar, por ejemplo, el pigmento de la piel. O no puede identificarse bien zonas rubicundas de color rojo de zonas pálidas. Descubrir la región. Esto también es muy importante tener en cuenta el pudor de la persona. Yo no puedo entrar a una habitación, hacer una inspección y destapar toda la persona de pies a cabeza. No porque no estaría bien, digamos, voy a ir descubriendo de a poco. Y a medida que hago esa inspección voy a ir cubriendo. Si observo el tórax, por ejemplo, después voy a cubrir el tórax para observar la parte abdominal y así sucesivamente. Voy a ir cubriendo y descubriendo. Es muy importante tener en cuenta el pudor de la persona, ¿no? Para poder hacer inspección, o para cualquier parte del examen físico, yo debo conocer primero la topografía normal, en este caso, lo que es normal para poder diferenciar lo anormal. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Yo sé que los ojos son simétricos al costado de la cara, que tienen cejas. Ahora, si yo tuviera un ojo más, esto porque es lo normal topográfico. Si tuviera una ceja más arriba, un ojo al costado de la oreja, o sea, todo eso sería anormal, porque la topografía que conozco no es esa. Voy a hacer primero una inspección frontal y después una inspección lateral, de frente y de costado, de lateral. Lo que puedo observar de frente muchas veces lo mejoro con una observación lateral. Algunos aspectos que puedo observar en forma directa son el sexo.
hombre o mujer, de acuerdo a sus genitales. Edad aparente, la edad de una persona de 20 años es muy diferente a una de 50 años, por el tipo de piel, el color del cabello, etc. La raza, la pigmentación, la piel, las faneras son uñas y pelo. La raza negra, amarilla, blanca, alguna pigmentación en particular en la piel, el tipo de piel. Facies, la facie puede ser de enojo, de dolor, inexpresiva, puede tener el color de la cara puede ser rubicunda, pálida. La integridad del cuerpo. La integridad del cuerpo es muy importante porque me va a decir si tiene todas las partes del cuerpo. Tiene los 10 dedos, tiene las orejas, las piezas dentarias, etc. Constitución del organismo. Tenemos organismos que son robustos, que son delgados, que son con sobrepeso. El estado nutricional también, principalmente se observa rápidamente las personas que están desnutridas, que tienen bajo peso, o el extremo, ¿no? Que tienen sobrepeso. También esto con respecto a la nutrición, a la hidratación. Uno puede observar una piel deshidratada, seca, con escamas. Los movimientos y la marcha. Muchas personas tienen movimientos anormales como tics, como temblor. Por ejemplo, en una enfermedad que se llama Parkinson, la persona tiene temblores en las manos o en otra parte del cuerpo. Con solo esa observación de ese temblor, me está orientando muchísimo, con solo esa inspección, a los cuidados que tengo que hacer con esa persona. Si la veo caminar, la marcha, ¿no? La marcha puede ser con dificultad, lenta, con dificultad, insegura, que tiene que apoyarse, que usar algún elemento para caminar, zigzagueante, que va para un costado y el otro. También voy a observar la higiene del pelo, la higiene de la boca, la higiene de las manos, la higiene de las uñas, la higiene en general, y si tiene lesiones. Esto con una simple inspección, ¿no? Bien. Comenzamos a hablar de la auscultación. Nosotros vamos a ocultar tres sistemas. O el sistema digestivo, o el sistema respiratorio, o el sistema cardíaco. Hablamos del sistema digestivo, vimos cómo se oculta el sistema digestivo siguiendo la rotación horaria. Son 9 cuadrantes. El último, el mesogástrico, el último en ocultar es el del medio, y voy a ir todo alrededor de ese cuadrante del medio, alrededor. Esto tiene líneas de reparo, líneas anatómicas que me van a servir de guía para decir este cuadrante este o este otro. Y dijimos que voy a encontrar básicamente los sonidos en 3 tipos. Cuando están aumentados, cuando están disminuidos o cuando están ausentes. Cada una, obviamente, el estado más grave de esto es cuando no hay ruidos hidroaéreos. Cuando estos ruidos hidroaéreos no están presentes, es un signo de máxima gravedad para la persona. Esto suele suceder, por ejemplo, en el postoperatorio de cualquier cirugía que comprometa la parte abdominal. Desde una apendicitis a una cirugía hepática, una cirugía de intestino, todas las cirugías, mientras más grandes, en el postoperatorio inmediato puede haber ausencia de ruidos.
Esto las primeras horas hasta que empiezan a aparecer lentamente hasta que se normalizan. Es muy grave que estos ruidos no aparezcan, ¿no? Eso se denomina ilio paralítico. Cuando no hay sonidos en el estómago, en la zona digestiva, cuando no hay sonidos, se denomina ilio paralítico. Y es un signo muy grave. Bien, vamos a ir a la ocultación cardíaca. La ocultación cardíaca, voy a ocultar el corazón, ¿no? Y voy a compartir la pantalla. Así como vimos recién los lugares de donde se oculta la parte digestiva, vamos a ver que la parte cardíaca tiene 5 focos de ocultación. Acá están, distintos colores, 1, 2, 3, 4, 5 focos de ocultación. Y estos focos de ocultación tienen que ver con las estructuras que hay detrás de la parrilla costal. Aquí detrás tengo el corazón. Si pudiera tener un dibujo, vería que aquí atrás está el corazón, en esta zona. Entonces, los nombres de los focos tienen que ver con qué estructuras hay detrás. Por ejemplo, el foco aórtico, ¿sí? Dice segundo espacio intercostal, borde external derecho. El foco aórtico, el primero este rojo, dice que está en el segundo espacio intercostal y en la línea paraesternal del lado derecho, ¿no? Después tenemos el foco pulmonar. El foco pulmonar, este azul, también está en el segundo espacio intercostal, también línea paraesternal del lado izquierdo. Después tengo el foco tricuspideo, en la punta del apéndice sifoide. El foco mitral, en el cuarto espacio intercostal, línea media clavicular. Esta es la clavícula, acá está la línea media, si yo bajo con una línea así, y mido, hasta ahí tengo el cuarto espacio intercostal, línea media. Y por último, el quinto, es el que se denomina el foco de Erb, así, el foco de Erb o el foco accesorio aórtico. Foco accesorio aórtico o foco de Erb, que es este que está aquí. Cada uno de estos, detrás de esto, están las estructuras que nombran, ¿no? Aquí debe estar la aorta que sale hacia arriba, la pulmonar, por acá está la válvula mitral, la tricuspidia, bueno. Estos focos representan internamente las estructuras internas que hay del corazón. En realidad son 4, ¿no? Y uno accesorio. Son 4. Esto que aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral, esos son los 4. Y hay uno accesorio que es el quinto. Nosotros tenemos 2 ruidos normales, que es el primer ruido, como se menciona acá. Primer ruido y segundo ruido son los normales. Y anormales, tercer y cuarto ruido, desdoblamiento, soplo, chasquido, frote. El corazón hace dup, 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 dup. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae. Y eso genera 2 sonidos. Este dup, 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 dup. Hay muchas teorías que han intentado explicar esos ruidos que nosotros acabamos de escuchar. Ese dup, dup, hay muchas. Hay una teoría final que se denomina teoría cardioémica, que es la que nosotros vamos a explicar ahora. Es la teoría que explicaría estos 2 sonidos. Este dup, dup. Este sonido que es primer y segundo ruido cardíaco. Según esta teoría, el primer ruido, el R1, se produce cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. El corazón se contrae y estas válvulas se cierran para que la sangre no vuelva para atrás, se cierran y eso produce el primer ruido cardíaco. Es decir, que el primer ruido cardíaco se produce en contracción o en despolarización,
contracción de los ventrículos, se contraen los ventrículos, se cierran estas válvulas y genera el primer ruido cardíaco. Ese que es el más fuerte, el más intenso, el DUB. Ese, fuerte. Después viene uno fuerte y uno débil. Uno fuerte y uno más débil. Uno fuerte, uno más débil. El primer ruido es el más intenso. Y después viene el segundo ruido cardíaco, o R2, que es cierre de las válvulas auriculoventricular, la pulmonar y la aórtica. Estas dos, pulmonar y aórtica. O válvulas sigmoidea o semilunares. El R1 tiene que ver con la contracción y el R2 tiene que ver con la relajación. No está mal como primera aproximación. Lo que le tengo que agregar es que el R1 es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el R2 es el cierre de las válvulas sigmoideas. Lo que sí hoy tiene que quedar claro, que hay 5 focos de ocultación, que los ruidos normales son R1 y R2, que es el DUP, 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 primer y segundo ruido cardíaco, que hay ruidos agregados a nivel cardíaco, por ejemplo los soplos. Vamos a pasar a la ocultación respiratoria. Bien, vamos a ver ahora ruidos respiratorios. Los ruidos respiratorios tienen que ver con los pulmones, que aquí en este dibujo tenemos la tráquea, bronquio fuente de un lado, bronquio fuente del otro, y se van cada vez haciendo más chiquititos los bronquios, ¿no? Ven cómo se van dividiendo. Hasta terminar en algo muy chiquitito. Esto se hace cada vez más chiquito hasta llegar a los alvéolos. Tan chiquitito que llega a estos sacos alveolares. Y para hablar de la ocultación respiratoria, recién nos mostrábamos un gráfico donde teníamos la tráquea, que acá se sigue viendo, y los distintos bronquios que se van achicando hasta llegar finalmente a los alvéolos. Entonces, el aire, cuando yo inspiro, el aire entra por aquí, y a medida que va pasando por las distintas estructuras, va generando distintos ruidos, porque la tráquea es gruesa, cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, el aire va teniendo distintos sonidos a medida que va pasando por distintas estructuras, hasta llegar finalmente acá, donde se infla esto, se infla, y genera un ruido muy diferente. El inflado de estos globitos, que son millones, que son los alvéolos, genera un ruido muy diferente al pasaje del aire por la tráquea. Es la misma cantidad de aire. Entra una cantidad de aire y se va a ir dividiendo cada vez en compartimentos cada vez más chiquitos hasta llegar a los millones de alvéolos, Y esto genera ruidos normales, 3 tipos de ruidos normales. Respiración bronquial, respiración bronquial es la respiración que se produce en los bronquios, en la tráquea, en los bronquios. Respiración bronquiovesicular en la vía de conducción intermedia, que no es tan finita, y el murmullo vesicular, que es la apertura del alvéolo. Esta apertura de este globito se denomina murmullo vesicular. Los ruidos se van dando de acuerdo por la estructura donde pasa el aire. Cuando pasa por la tráquea, acá arriba, la tráquea y los bronquios genera un tipo de ruido. Cuando pasa por estructuras intermedias, más chiquititas, más finitas, genera otro tipo de ruido. Y cuando finalmente ese aire llega al alvéolo y se abre el alvéolo, genera otro tipo de ruido. Son ruidos los 3 normales. Uno se denomina ruido bronquial, el otro bronquiovesicular, y finalmente el último, murmullo vesicular. Hay ruidos que son ruidos patológicos, ruidos que no son normales. Entonces, acá tenemos los ruidos anormales, los que no son normales. Tenemos sibilancia, crepitante, estridor, roncus y roces pleurales. Todos estos ruidos son anormales, no deberían estar. Algunos se producen por estrechez,
algunos se producen porque hay secreciones, porque hay líquidos, no importa, no lo vamos a ver vamos a ver generalidades, la próxima vamos a ver un poquito más fino. Lo que sí tengo que saber es que los ruidos respiratorios, tengo ruidos normales, que son estos tres de aquí, y ruidos que no son normales, que tengo, algunos son estos, ¿no? Sibilancia, crepitante, estridor, ronco, roce pleural. Estos ruidos anormales, ¿sí?, o agregados, se denominan ruidos agregados o anormales, estos, se dan por distintas situaciones dentro de la estructura del pulmón o del árbol bronquial. Vamos a suponer, ¿no? Imagínense este, roncus. El ronco es como un ronquido. Y se produce aquí, acá están las secreciones secas, de sequedad. Se produce acá. ¿Mm? Es un pasaje áspero. Suena como un ronquido que tiene que ver con el pasaje del aire por estas estructuras que están secas. Vamos con otros, ¿no? Todos ahora hemos escuchado la crisis asmática. La crisis asmática o el broncoespasmo. El broncoespasmo es cuando se achica este bronquio, la luz se achica a tal punto, disminuye tanto el tamaño, disminuye tanto la luz que el pasaje del aire genera como un silbido, y eso es sibilancia. Se achica tanto, el pasaje del aire por acá se achica tanto esto, porque se produce un broncoespasmo, se achica la luz, que produce un silbido. Cuando hay líquido en el alveolo, es como si soplara con un sorbete un vaso de agua, ¿no? Vieron que hace una especie de burbuja. Imagínense millones de alveolos que tienen líquido, y cuando pasa el aire genera una especie de burbujeo en millones de alveolos. Eso sería crepitante. Es decir, los ruidos anormales tienen un fundamento fisiopatológico. Lo vamos a ir viendo de a poco. Lo que sí tengo que saber que hay tres que son normales, que son estos. Y lo que tengo que saber es que los campos pulmonares se dividen, las caras del pulmón se dividen, la cara anterior, cara posterior y cara lateral. Yo puedo ocultar la cara anterior del tórax, la cara posterior del tórax y la cara lateral del tórax. Entonces, cuando realizo una auscultación, puedo ocultar la cara anterior, son 6 puntos, la cara posterior, son 7 puntos, o la cara lateral, que son 4 puntos. Nosotros veíamos recién que teníamos la cara anterior, la cara posterior y la cara lateral. Y aquí tenemos los tres campos: vértices, campo medio en amarillo y bases en verde. Entonces yo no solamente puedo ocultar la cara anterior, cara posterior y cara lateral, sino también vértices, campos medios y bases. Vértices. Esta infografía se la vamos a hacer llegar. Léanlo. ¿Cuáles son los reparos anatómicos? A partir del cual se considera vértice. Los reparos anatómicos a partir del cual se consideran bases. Entonces, el ángulo de Lois, que es este ángulo que está acá, traza una línea, hacia arriba es vértice. El apéndice cifoide traza una línea, hacia abajo es campos de bases. Lo que está en el medio son campos medios. La próxima clase vamos a volver a retomar esto que vimos hoy, más los que nos quedan de palpación y percusión. Nos queda un minutito antes de despedirnos y agradecer que hayan estado presentes. Y que estamos a disposición de ustedes para cualquier tema, para aclarar cualquier tema, que seguramente debe haber un montón de preguntas. Acuérdense que el martes que viene volvemos a estar en este mismo horario, les hacemos llegar previo los links.